Bienvenidos a nuestro canal de YouTube aquí en Grace Español. Estamos muy contentos de que nos acompañes en esta oportunidad. Hemos orado a Dios para que el mensaje de esta oportunidad sea de gran bendición y edificación para tu vida. Te invito a que por favor nos sigas en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Grace Español Glendora y envíanos un comentario, una petición de oración y queremos estar en contacto contigo. Dios te bendiga. Mañana con ustedes y alguien me decía, ay, la sala de catecismo, los invito a mi sala y vamos hoy a estar compartiendo y vamos hoy a estar hablando acerca de algo muy especial que sé que Dios tiene para nuestras vidas hoy. Hemos estado hablando de la serie Victorioso, porque Dios quiere darnos victoria en todas las áreas de nuestras vidas. Dice 1 Corintios 15:17, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere darnos las victorias en cada una de las áreas de nuestras vidas. Él quiere darnos la victoria en nuestro diario vivir. Él quiere darnos la victoria en las luchas que enfrentamos con nuestra familia, en los proyectos que tenemos. Él quiere darnos la victoria. Y es por eso que estamos en un tiempo una serie llamado Victorioso. Hay algo importante que en nuestra vida enfrentamos y son los miedos. Yo no sé, yo creo que todos hemos tenido miedos. Hay miedos hay miedos inclusive a animales, a cosas, pero también hay miedos que se vuelven inclusive fobias. Y yo recuerdo hace como 15 años que llegamos a este país. Estábamos recién llegados con una niña de 8 años y con una niña de 3 años. Y llegamos a este país como todos los que hemos llegado, los que hemos emigrado, así todos perdidos, bien chiquitos, y pues uno no sabe cómo envolverse en este país. Entonces nos quedamos y nos hospedaron en la casa de mi hermana, vivía en Houston, y nos hospedaron en la casa de unos amigos de ellos. Y como a las 3 semanas, Ángelo comenzó a enfermarse del estómago y no teníamos pues aseguranza. Bueno, va a tocar ir al médico y comenzamos a hacer las vueltas, fuimos al médico, pero Ángelo tenía mucho dolor y bueno, él comenzó a bajar mucho de peso, entonces empezamos con exámenes, pero no teníamos aseguranza, entonces estábamos muy limitados. De repente ya en un momento como al mes, él ya se enfermó mucho y tocó llevarlo de urgencias, entonces lo operaron ese día de urgencias y bueno, todo salió muy bien. A los 8 días seguíamos en la casa de los amigos de mi hermana. A los 8 días estábamos arreglándonos y yo estaba en el primer piso, no era mi casa, escuché un ruido como alguien pidiendo ayuda. Entonces cuando yo subí, me encontré con Ángelo, estaba en el baño, en la ducha. Él estaba inconsciente, ya se había desmayado, porque había perdido mucha sangre y yo no me había dado cuenta. Y cuando lo vi en ese momento, pues yo quedé bloqueada, no sabía a quién llamar. Como digo, estábamos recién llegados, yo no tenía ni idea cómo se llamaba a emergencia. Y lo único obviamente que pude hacer fue ponerme a orar, pero no podía como pensar bien las cosas. Mi hija mayor de 8 años en ese momento salió hacia a las calles, a las casas, y ella gritaba por ayuda. Y en eso una vecina escuchó y se acercó a la casa, llamó a la policía, llegó la ambulancia, llegaron los bomberos, y ellos fueron los que ayudaron a Ángelo a sacarlo de ahí, a atenderlo, y se lo llevaron pues en la ambulancia. Y fue un momento bastante, pero bastante aterrador para mí. Luego de eso lo llevaron al hospital, allá lo tuvieron que atender en cuidados intensivos. Bueno, yo tuve el miedo más grande en ese momento. Yo dije, yo viví a Ángelo, o sea, nunca Ángelo volvió a reaccionar después de ese momento. Prácticamente yo lo vi irse, entonces eso a mí me dejó traumatizada y yo no sé cuántos de ustedes han tenido experiencias que nos dejan a nosotros traumatizados, que nos dejan llenos de miedo, llenos de trauma. Y luego de esto ya Ángelo pudo salir, estuvo pues en su recuperación, pero yo no tenía las fuerzas para volver a esa casa. Después de esos días yo me quedé en la casa de unos amigos porque yo no tenía la fuerza para entrar a ese lugar. Así que luego nos mudamos, pero desde ahí en adelante, cada vez que Ángelo se duerme, yo lo volteo a mirar y lo sacudo a ver si está bien, ¿no?
así él esté descansando, yo lo miro y si hoy en día él se enferma, a mí me da algo, a mí se me despierta algo, se me despierta una angustia y quiero obviamente que él sea atendido. El pobre no puede casi descansar porque cuando está tratando de descansar un sábado en la tarde y él se queda así, yo inmediatamente le digo parpadea, mueve el estómago, haz algo, pero a mí me da mucha angustia porque yo estoy consciente de que vivo con ese miedo y vivo realmente con el miedo es como de perderlo, ¿no? Es cansón y todo, no es verdad, pero vivo con el miedo de perderlo, vivo con el miedo de que algo le pase porque eso me marcó muchísimo. Yo no sé cuál sea tu miedo, no sé cuál sea esa dificultad con la que puedas batallar. Hay gente que batalla con miedo a la muerte, con miedo a perder a un ser querido, con miedo al futuro, con miedo al fracaso, con miedo a la economía. Pero todos tenemos en algún momento una batalla contra el miedo. Y el miedo es un sentimiento, es una reacción que el ser humano experimenta y es un gran sentimiento poderoso que Dios nos ha dejado. El ser humano lo experimenta desde que nace hasta que muere. Y ese es un pilar fundamental para que el ser humano también pueda protegerse de toda amenaza, de toda cosa que pueda venir, y es algo bueno que Dios también nos ha dejado. Sin embargo, en la Biblia podemos ver cómo la primera vez quien tuvo miedo dice que fue Adán. Cuando Adán cayó y le falló a Dios, lo primero que dice la Biblia fue que él tuvo miedo, porque el miedo nos separa de Dios, porque el miedo hace que dejemos de ver y poner nuestra mirada en Dios, porque el miedo nos paraliza, porque el miedo deja de poner la confianza de ese Padre. Y es por eso que el miedo es una respuesta emocional de pensamiento que minimiza mi relación y mi confianza con Dios. Y es por eso que hoy uno de lo que vamos a ver es cómo vencer ese miedo, porque el miedo nos paraliza, el miedo inclusive nos hace perder la objetividad de las cosas. A otra cosa que también le tengo yo miedo, digamos, es a los rayos. Y a mí me pueden explicar de todas las maneras que un rayo no me va a acabar un carro. Sin embargo, yo sigo en mi película de que un rayo es peligroso y que uno no puede salir a la calle con un rayo. Entonces, los miedos nos hacen pensar cosas que inclusive a veces no son objetivas porque perdemos la objetividad. Y es tan importante que aprendamos a manejar lo que es el miedo. Y dice la palabra de Dios, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Pero también dice la Biblia, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Y aquí vemos claramente cómo Dios nos quiere dar la victoria, pero también Dios quiere que confiemos en Él. ¿Y cómo es que nosotros vamos a atravesar y cómo es que nosotros vamos a manejar el miedo? Es a través de la fe. En otras palabras, todas estas circunstancias que vivimos las vamos a vencer confiando en Él, caminando con Él, poniendo nuestra mirada en Él y sabiendo que hay un Dios, que aunque nuestra mente no puede entender muchas cosas, pero hay un Dios que está con nosotros. Dice así la Biblia, porque yo soy el Señor. Este versículo está en las pantallas. Dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Y en la Biblia encontramos tantas veces como el Señor dijo, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy para ayudarte. No temas porque no tengas miedo, no te bloquees, estoy contigo, sigue adelante. Por eso es importante que el día de hoy podamos tener esa herramienta de cómo trabajar, cómo vencer el miedo. El miedo que no enfrentamos, que no trabajamos, se convierte en nuestros límites. Y hay muchas personas, y yo sé que puedes conocer muchas personas así, que cuando no trabajamos esos miedos, se convierten en nuestro límite. Yo conozco muchas personas y mujeres que le tienen miedo inclusive a manejar en este país. Y por no manejar y no salir al freeway y lo demás, han decidido quedarse como en su casa y así han llevado muchos años y las he conocido. Entonces, para eso
quiero invitarles para que leamos la siguiente historia, que sé que nos va a instruir, a enseñar y a capacitar para manejar lo que son los miedos. Quiero decirles, Mateo 14, 22, vamos a leer en la Biblia, Mateo 14, 22. Aparece en las pantallas y dice: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a su casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, vamos a empezar a hablar de los discípulos. Jesús envió a los discípulos a que pasaran al otro lado. Así que ellos suben a la barca, ellos están navegando y aquí vemos lo que dice la Biblia. Los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Si ven, dijo Jesús. Entonces Pedro bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudas de mí, Pedro? Aquí vamos a ver 3 acciones importantes, 3 acciones que Dios nos ha dejado para que manejemos, para que enfrentemos estos temores de nuestra vida. Y una llave importante que Dios ha dejado es la fe. Cuando vemos aquí este pasaje, las palabras que Jesús, cuando rescató a Pedro, le dice: ¿tienes tan poca fe? Significa que la fe es la llave para que trabajemos, para que enfrentemos esos temores que nos vamos a encontrar en la vida. Y es la llave que nos va a llevar a ser victoriosos. Ahora, si no sabemos enfrentar estos miedos, si no sabemos trabajarlo, nos vamos a quedar muchas veces paralizados, sin poder avanzar en grandes cosas que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Es por eso que la primera llave, la primera acción que vemos a la luz de la palabra es que debemos de aprender que la obediencia a Dios no me exime de tener problemas. Y es algo importante que podamos entender y podamos aprender y podamos interiorizar y podemos decirle al Espíritu Santo que Él sea hablando fuertemente y que podamos entender esta verdad. Aquí vemos la historia de los discípulos con Jesús. Y es una historia donde habla acerca de cómo enfrentar los temores, acerca de la voluntad de Dios y de la fe. Pero algo que quiero aclarar acá es qué pasó antes de que Jesús les enviara a ellos para que fueran a la otra orilla. Posteriormente a esto o anteriormente a esto, porque esto fue de noche, en el día, ¿qué era lo que había pasado? Jesús estaba enseñando en el monte, estaba enseñando a las multitudes se acercaban y es aquí cuando vemos que Jesús multiplica 5 panes y 2 pececitos y los multiplicó para darles de alimento a 5,000 hombres, dice la Biblia, sin contar a mujeres y sin contar a niños. Y cuando sucedió esto, quienes fueron los instrumentos, quienes fueron los medios, quien Dios usó para que esto se llevara a cabo fueron los mismos discípulos. Dice que Jesús le dijo a los discípulos, oró por los 5 panes y los 2 peces y les dice: ahora repártalos frente a la multitud. Ellos fueron y repartieron y dice que después sobraron 12 canastas. Ellos fueron parte de este milagro. Entonces, como había tanta multitud, al final del día, Jesús es donde le dice a los discípulos: ahora vayan ustedes al otro lado. Yo creo, porque algo que dice la Biblia es que Jesús les insistió, dice la Biblia. Jesús les insistió que fueran al otro lado.
Eso quiere decir que muy probablemente los discípulos estaban diciendo, a esta hora, ¿cómo nos va a servir a esta hora? Después de trabajar, porque ellos no estaban de paseo, ellos estuvieron trabajando, ellos estuvieron comprometidos con lo que estaban haciendo. Y cualquiera a esa hora quiere es que irse a descansar. Yo creo que ellos habrían dicho en ese momento, si hubieran podido coger un avión e irse para el otro lado, hubiera sido mucho mejor. Pero a Jesús nada más ni nada menos se le ocurrió mandarlos en una barca donde tenían que esforzarse, donde los días tenían que estar atentos, no iban a poder dormir. Por eso dice que Él les insistió. Y mire lo que dice Mateo 14:24. Después Jesús les insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra. De esa manera vemos que Jesús les hizo ir, Jesús les dio una orden, ellos a la final suben a la barca, emprenden un camino, pero en medio de esa noche, dice que a la hora 9, eso quiere decir que a medianoche, como a las 3 de la mañana, ya llevaban, ¿cómo se llama? Ya llevaban remando más de 6 a 9 horas. Ellos ya estaban cansados y se enfrentan con una tormenta, con vientos, se enfrentan con miedo, se enfrentan con obstáculos, y todo esto por obedecer ¿a quién? A Dios, porque ¿quién los envió allí? Fue Dios, Jesús. Debemos aprender y debemos de conocer que el obedecer a Dios no significa que en todo nos va a ir bien y que nunca tendremos problema y que todo va a estar bien con nuestras vidas. Porque algo que hace que podamos nosotros seguir caminando, poniendo la mirada en Dios, es cuando entendemos esta verdad. Es muy injusto, diría hoy mi hija, que dice así mucho, los adolescentes dicen, es injusto que Jesús los mande a la otra barca y ellos se enfrenten con tormenta, con la noche, cansados. Era muy injusto. Sin embargo, Él los envió porque estaba probando muchas cosas. Jesús los envió porque estaba probando muchas cosas en ellos. Y a lo que Dios nos ha enviado, a lo que Dios nos ha puesto, vamos a enfrentarnos con batallas, vamos a enfrentarnos con obstáculos, vamos a enfrentarnos con problemas, que si no entendemos esta verdad, o nos van a frustrar con Dios, nos van a poner de mal genio con Dios, vamos a decir, Él me mintió, vamos a echarle siempre la culpa a alguien y vamos a decir, yo de aquí no sigo. En la experiencia que yo les contaba cuando llegamos al país y pasó esa circunstancia, nosotros nos vinimos creyéndole al Señor que aquí Dios tenía algo nuevo para nosotros. No teníamos nada. Así que cuando yo me enfrento a esta experiencia y Ángelo se queda mucho tiempo luego en el hospital, yo batallo con decir, si esto es obedecerle al Señor, yo me quiero ir, yo no quiero estar acá. Como pude después, salí, encontré una tarjeta para llamar a Colombia y lo primero que llamé a la familia y yo les dije, yo no quiero estar acá, yo me quiero ir. Me dio terror que si eso era obedecer a Dios, yo preferiría pues no obedecerlo. Y yo te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué situación estás viviendo donde has obedecido a Dios y frente a los ojos de los demás ha sido tal vez una locura? Pero has dicho, Señor, yo te obedezco, y realmente tú estás remando como los discípulos, estás cansado, estás cansada y tú dices, no veo una respuesta de Dios. Tú te has comprometido con tu hogar y tú dices, no veo un cambio en mi hogar. Te has comprometido con un hijo donde tú dices, yo creo que ese hijo Dios lo va a cambiar y no ves un cambio en él. Tal vez estás en un trabajo en donde sabes que Dios te envió, pero han pasado problemas y problemas y problemas y tú dices, es que no quisieras seguir. Pero también te hago la siguiente pregunta. ¿En qué áreas de tu vida necesitas dar un paso de fe? Con valentía, sin temor, en decir, ok, Señor, me has estado diciendo, tal vez Dios te ha estado diciendo que tomes el paso del bautismo, tal vez Dios te ha estado diciendo que pongas en orden tu hogar, tal vez estás en unión libre y Dios te está diciendo, quiero que organices ese hogar, quiero que organices esa situación en la que vives. Tal vez hay algo en el hogar que tú en momentos prefieres quedarte callado y no enfrentar por miedo a agrandar más problemas.
Y Dios hoy te está diciendo, estoy insistiéndote en que pongas algo en orden. El reto que Dios nos manda es que la fe que vence los temores a la hora de buscar la voluntad de Dios debe de aprender esto. Manténganse en alerta y permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes, dice 1 Corintios 16:13. Dios quiere que tú seas valiente en lo que Él te ha puesto a hacer. Dios quiere que tú te esfuerces y que sigas confiando en Él. Dice el Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y hoy hay 2 preguntas con las que te hice que quiero que tú las medites. ¿Qué es algo con lo que estoy luchando que ya digo, ya no más, ya es suficiente los problemas que se me han levantado desde que he dado este paso? Te quiero decir, Él está contigo. Él estaba mirando, Él estaba pendiente de los discípulos. Él sabía que había dado una orden, pero Él iba a hacer algo. Él va a hacer algo contigo. No te canses, Él está allí. Pero hay que entender que aún hacer la voluntad de Dios no nos va a evitar problemas y situaciones difíciles, porque estamos creciendo en nuestro carácter, estamos creciendo en nuestra voluntad, estamos creciendo en nuestro espíritu, en aprender en medio de esas circunstancias, en creer y en caminar con Dios. La segunda llave que Dios hoy quiere darte a ti y a mí es que la fe que vence el temor se cultiva teniendo tiempo a solas con Dios. Y ese cultivar es cuidar. Las mujeres, bueno, los hombres también, hay muchos que nos gustan las plantas y cultivar y sacar tiempo para ellas y darles tiempo y regarlas. Cuando hablo de cultivar teniendo tiempo a solas con Dios, es que esa fe la vamos manteniendo, se va creciendo, se va haciendo fuerte cuando nosotros tenemos tiempo a solas con Dios. No tiempos en donde por los momentos, por la urgencia, por lo que estoy viviendo, corro delante de Dios. Estamos hablando de cultivar es tener un tiempo en donde yo estoy teniendo un estilo de vida con Dios. Dice así la palabra. Después, en Mateo 14, dentro de esa historia, dice, después de pedir a la gente, subió a las colinas, después de que Él mandó a los discípulos, toda la multitud que estuvo allí en esa multiplicación, los mandó ya a sus casas, dice que Él subió a las colinas para orar a solas. Mientras estuvo allí, cayó la noche. Así que mientras Él estaba allí en el monte, los discípulos estaban ¿en dónde? En medio de la tormenta. Y uno pensaría que los discípulos acababan de ver y acababan de ser parte de un gran milagro. Acababan de ver cómo había habido una multiplicación impresionante para el pueblo. Y ahora ellos se ven en medio de esa circunstancia. Pero Jesús está orando. Lo que te quiero decir es de que aunque los discípulos habían estado teniendo y experimentado el milagro y habiendo visto grandes cosas, se enfrentaron ahora a una tormenta que no supieron manejar, que los bloqueó, que tenían miedo, tenían angustia. Tanto fue el hecho que cuando vieron a Jesús, ¿qué dijeron? Es un fantasma. Y ellos acababan el día de ver y caminaban constantemente con Jesús, viendo milagros, haciendo milagros, Él orando, viendo cosas sobrenaturales. Sin embargo, esta experiencia no fue suficiente para que los discípulos enfrentaran esta tormenta que estaban viviendo. Pero Jesús aparece sobre las aguas caminando y es donde aparece al socorro de ellos y dice, no tengan miedo. Quiero decirte que tu tiempo con Dios va a determinar muchísimo la manera como tú vas a enfrentar esos miedos. Jesús tuvo un estilo de vida en donde siempre estaba en comunión con Dios. Cuando Jesús fue a escoger a sus discípulos, Jesús dice que oró. Cuando Jesús se enfrentó a orar por Lázaro, Él oró. Cuando Él estaba a punto
de enfrentar el momento más crucial de su vida, que era ir a la cruz, dice que Él fue y Él oró. Así que vamos a enfrentar circunstancias, nos vamos a enfrentar con circunstancias que nos van a generar miedo. Pero antes de cualquier circunstancia yo quiero decirte, ora antes de preocuparte. Ora antes de tomar decisiones. Ora antes de aún mismo de que en medio de lo que estás, del miedo que estás, con el miedo que estás luchando, ora antes y di, ok, esto no es un fantasma, esto no, porque a veces estamos orando y vemos una paloma, digamos, y en medio de eso, en vez de ver la paloma, vemos que era un diablo, y entonces todo el miedo nos hace ver cosas que no son, el miedo nos hace interpretar cosas que no son realmente. Entonces, quiero decirte, el pasar tiempo con Dios nos liberará de escuchar voces inadecuadas, nos librará de ver que las pruebas y que las crisis nos van a consumir. Y mira esto, los problemas vendrán, la prueba y la crisis también vendrán, pero si tú estás pasando tiempo a solas con Dios, tú estarás preparado para enfrentarlas. Dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Vemos aquí un contraste de cómo Jesús enfrenta esta circunstancia y cómo Jesús enfrentó tantos momentos de su vida y cómo los discípulos enfrentaron este miedo y esta circunstancia. Hoy que tú estás acá, no es suficiente con solamente decir, yo asisto a la iglesia, porque aún mismo el hoy venir a la iglesia no significa que tú estás preparado para que mañana, para que pasado mañana y para lo que vivas esta semana lo vas a enfrentar con fuerza, con energía y de la mano de Dios. Esto es lo que Jesús estaba enseñándole a sus discípulos. ¿Cómo vamos a enfrentar estos tiempos? De la mano de Dios, teniendo comunión con Dios. No es suficiente el milagro que tú viviste ayer para que eso te mantenga cada día diciendo, estoy fuerte y lo voy a hacer. No es suficiente. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Ahora, ¿cómo trabajamos esto? No significa que tenemos que estar todo el día en una montaña, en el monte como Jesús, donde estuvo orando. Hay cosas tan sencillas y tan simples. Cuando vayas en el carro, tú puedes poner una predicación. Cuando vayas en el carro puedes ir meditando e ir hablando con Él. Tú que estás en la casa, muchas mujeres prenden, o los hombres también prendemos el televisor todo el día mientras estamos en la casa. En vez de prender la televisión, tú puedes poner una predicación, tú puedes poner alabanzas, y eso te va a llevar a ti a estar en una comunión con Dios. Algo importante, ora con tu familia, vuelve un hábito. Nosotros siempre lo hacemos. Y hoy mis hijas, ya una tiene 23 y la otra 18. Y siempre que nos subimos al carro y vamos a salir, desde pequeñas les estuvimos enseñando eso. Vamos a orar. Y siempre oramos en el carro. Ahora que ella ya, la mayor es grande, vamos en el carro con ellas y decimos, ella dice, vamos a orar. Porque hemos estado instruyendo de que es importante hacer de Dios nuestro día a día. Es importante que cuando te acuestes, no te acuestes viendo televisión con la luz prendida. Acuéstate escuchando una predicación, acuéstate escuchando una alabanza, acuéstate escuchando algo que te inspire, que te dé tranquilidad, que te dé calma, que te traiga tranquilidad. En esta semana, creo que hace 2 días, ¿verdad? Estábamos durmiendo y yo no sé qué me pasó, pero agarré a gritar en medio de la noche. Y en medio de la noche que agarré a gritar, desperté a Ángelo, desperté a las niñas. ¡Ah! Pegué yo el grito. Y gracias a Dios que Ángelo siempre se duerme escuchando una prédica. Porque en otros momentos tal vez hubiera salido corriendo, el mundo se acabó, un terremoto. Pero en ese momento supo reaccionar y me dijo, tranquila, está bien, vamos a orar, te voy a calmar. Es tan importante que nosotros tengamos una vida donde tengamos comunión con Dios, porque es lo que nos va a llevar a estar preparados para esos momentos de dificultades, de miedo y de batalla que vamos a enfrentar. Dice, en el amor no hay temor, sino que el amor echa fuera el temor. El Señor es un Dios amoroso que quiere que vivamos en libertad,
que vivamos en alegría, que vivamos con gozo, que no vivamos con temores, que vivamos con la tranquilidad de saber de que Él está con nosotros, de que Él nos sostiene y de que cada vez de que tú estás manteniendo esa comunión con Dios, te está equipando para esos momentos, te está equipando para enfrentar las cosas sencillas del día que vas a pasar, como para enfrentar las cosas fuertes, traumáticas o las crisis que en nuestra vida vivimos. Y tercero, quiero decirte, la fe que vence el temor es aquella que espera el actuar oportuno de Dios. Vemos aquí que, mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el agua. Como les explicaba, ellos están en medio ahora de esa tormenta, y miren lo que dice la Biblia. A eso de las 3 de la madrugada, la hora más difícil, la hora donde hay más cansancio, la hora donde nuestros ojos ya están chiquiticos, ¿verdad? La hora donde ya nuestro sueño quiere, nuestro cuerpo realmente quiere dormir. La hora donde hay oscuridad, la hora, y en medio de todo eso se despierta las grandes olas, con las grandes dificultades, y ellos están enfrente de la noche, de la soledad, en medio de esta gran batalla. Y sin embargo fue a esta hora del cansancio donde Jesús apareció y vino al socorro de ellos. En momentos, la intervención de Dios va a llegar a nuestras vidas. Para nosotros puede ser tarde, para nosotros puede ser, se demoró demasiado, o Dios no me ha escuchado, Dios no ha estado aquí. Pero déjame decirte que Dios va a intervenir siempre a la hora oportuna, cuando Él sabe que tú ya no puedes más. Los discípulos ya no podían más. Los discípulos ya estaban en caos mental, pero también físicamente, emocionalmente, ya estaban en caos. Y yo creo que tú en algún momento te has sentido en alguna batalla en donde tú dices, yo ya no puedo más. ¿Te has sentido así? Yo muchas veces me he sentido así. Yo ya no puedo más. Vienen los problemas, vienen esto, y estás llena de temor. Y estamos llenos de temores. Se levanta un problema, se levanta otro, se te dañó el carro, pero también a nosotros nos pasó ahorita, hace como un mes, que la casa en medio de las lluvias, que llovió tanto, la casa en el primer piso se inundó, y eso está todo vuelto nada, porque tocó llamar a la gente que arregla y desbarataron toda la casa. Mi hija está durmiendo en el tercer piso con nosotros, y el primer piso, pues no hay nada, está todo sin paredes y está todo abierto. Y pues no tenemos, y hemos llamado al dueño de la casa, y él está ahí viéndose en las batallas porque no ha podido mandar a arreglar la casa. Entonces, simplemente nosotros estamos creyendo de que Dios hará algo. ¿Por qué debemos de angustiarnos? ¿Por qué debemos de tener temor? ¿Por qué debemos de aún mismo de pelear con Él? ¿Por qué debemos de...? Y es algo importante que me he dado cuenta, y es de que de la manera como nosotros los adultos manejemos las cosas, también lo van a manejar en la familia. Y han pasado ya, yo creo que más de 2 meses, yo creo que ya vamos para los 2 meses. Y ahí estamos. Y seguimos estando ahí. Y Ángelo se ha querido mover porque él dice, o vamos a comprar o vamos a hacer, y yo lo he visto moverse aquí, lo he visto y hay puertas que se cierran. Ok, Señor, entonces no son las puertas que tienes, pero no nos vamos a cargar y no nos vamos, porque sabemos que en el tiempo de Dios, Dios llegará con su respuesta oportuna y Él hará algo. Y quiero decirte, como tú te encuentres, en el cansancio que tú te encuentres, en la agonía que tú te encuentres, Dios te quiere decir, no tengas miedo, yo estoy a tu rescate. No tengas miedo, porque yo he venido para salvarte, para sostenerte. Dios es responsable de lo que tú estás haciendo. Si Dios te mandó
hacer lo que tú estás haciendo? ¿Dios es responsable de ti? ¿Quién envió a los discípulos a este lugar? Los envió Jesús. Y Jesús, mientras estaba allí orando y los discípulos estaban en esta angustia, yo creo que Jesús, mientras oraba ya, le tuvo que haber dicho al Padre: ¿sabes qué? Ya es hora de ir donde estos muchachos, que allá los mandé, pero yo soy responsable de ellos. Yo tengo que ir ahora al socorro de ellos porque sé que están llevados. Y tuvo que interrumpir su oración en medio de la noche y fue corriendo y apareció a los discípulos. Papá y mamá, tú que estás allí luchando por ese hogar y te angustias por ese hogar y nos angustiamos por esos hijos, yo te quiero decir: Dios es responsable de tu hogar. Tú no estás peleando solo ni batallando solo. Mujer que estás aquí, que estás batallando, Él es responsable. Él está pendiente de ti. Él está escuchándote. Él está viéndote. Él no se ha olvidado de ti. Jesús no se olvidó de sus discípulos porque Él sabía que debía de ir al rescate de ellos. Y Jesús va a llegar en el momento oportuno, como llegó con los discípulos, va a llegar en ese momento, en donde tú dices: ya no puedo más, pero Él está diciendo: dale un poco más que tú puedes, dale un poco más que tú puedes. Dice algo hermoso que sigue la historia, dice: pero al ver el fuerte viento, tuvieron miedo. En ese momento extendió la mano cuando llamó a Pedro y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Pero luego dice: cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron y dijeron: ¿de verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron ellos. Algo hermoso que vemos acá es que Jesús se aparece a la barca en medio de la oscuridad. Les faltaba mitad de camino. Habían ya navegado 9 horas, ahora les faltaba mitad de camino. Pero Jesús no les dijo: ay, este muchacho lo entró, vámonos para atrás porque ya 9 horas más, esto está muy complicado. Él subió a la barca con ellos y los llevó al otro lado. Él no los dejó allí solamente viniendo al rescate y diciendo: ya papito, ya pasó, ya el viento pasó, ahora tomen. Él fue con ellos al otro lado de la orilla. Y eso es hermoso entenderlo, porque la fe que vence el temor sabe que cuando Jesús va en la barca de mi vida, no hay tormenta mayor que Él. Y también la fe que vence el temor no se desespera, no se adelanta, pero tampoco se baja de la barca. Y allí donde tú estás, no sé cuál sea esa barca por la cual estás batallando y estás luchando y estás allí y estás peleando y estás agotado y has llorado y tienes miedo y tú dices: Él no va a llegar. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo va a venir la sanidad? ¿Cuándo va a cambiar esta circunstancia? ¿Cuándo mi esposo va a cambiar? ¿Cuándo este hogar va a cambiar? ¿Cuándo la economía va a cambiar? Y tú estás allí remando y remas y remas y estás cansado. Los demás te miran y dices: wow, toca orar por él porque se le ve el cansancio. ¿Tú has visto hacia personas? Los hemos visto. Y muchas veces tú eres esa persona que has dicho: yo ya no puedo más, yo ya necesito. Pero algo importante que debes de entender es que Dios no solamente llega en el momento oportuno que lo necesita, sino que Él llega, te toma, se sube contigo en medio de eso que estás viviendo. Él no te suelta y te dice: vamos al otro lado, vamos a seguir caminando. Y Él está contigo. Él no te deja. Él no te va a dejar y no te va a desamparar. Dice Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hoy yo te digo: no te detengas, no pares, no tires la toalla, no digas: ya no puedo más. Tú has dado un paso diciendo: cada cosa que he dado, la he dado en obediencia. La he dado porque estoy organizando mi hogar. La he dado porque he dicho: voy a organizar mi economía, voy a diezmar.
La ha dado porque he dicho, voy a ser fiel a Dios, voy a estar asistiendo a la iglesia, voy ahora a comprometerme. Pero en medio de eso se han levantado esas luchas y esas pruebas y tú estás en crisis y tú estás en miedo y el temor te agobia y el temor y cada día te tienen en oscuridad. Hoy es un día donde Dios te dice, yo estoy contigo. Mira lo que dice la siguiente frase que me encantó. La fe se enfrenta con fe y cuando Jesús pone a prueba tu fe es porque de tu fe depende tu vida. Quiero volver a repetir. La vida se enfrenta con fe. Y cuando Jesús pone a prueba tu fe, es porque de tu fe depende tu vida. Dios está contigo. Dios no te ha dejado. Él está a tu lado. Él sabe lo que estás sintiendo, por lo que estás pasando. Pero cuando tenemos estas 3 llaves y las sabemos manejar en esa fe, tú vas a seguir caminando cada día. Aunque no veas que Él se aparece, tú vas a seguir diciendo, yo confío en ti, Jesús. Yo confío en ti porque tú estás conmigo. Tú me darás la victoria porque yo sé que estás conmigo. Uno, tienes que entender y tienes que atesorarlo y tienes que bajar a tu corazón, a tu mente y procesarlo. El hacer la voluntad de Dios, el hacer las cosas bien, el ser hijos de decir, Señor, estoy haciéndolo todo bien, no va a hacer que tú seas exento de vivir crisis y de vivir problemas, porque van a llegar. Lo que pasa es de que Dios te va a dar las fuerzas, Dios te va a dar la energía, Dios te va a dar las fuerzas para perdonar, Dios te va a dar el sustento, Dios te va a dar las fuerzas para que tú sigas trabajando, Dios te va a dar esas fuerzas para que tú te levantes y digas, yo sigo creyendo y me sigo aferrando, porque Él lo hará en su momento. Cuando tú te mantienes en esa fe con Dios, tú vas a entender que necesitas alimentar esa fe, que necesitas pasar un tiempo con Dios, que necesitas de tener una vida de comunión con Dios. Tú vas a entender que necesitas y que no es suficiente solamente con decir, yo asisto a Grace, sino que Él quiere algo profundo en tu vida. Él quiere que tú te mantengas constantemente y que tu estilo de vida sea un estilo de vida donde en medio de los problemas no vengan las groserías, donde en medio de las crisis, en medio de las peleas, no vengan las groserías el uno con el otro, donde en medio de lo que enfrentas no vengan los gritos, sino que de ti salgan esas palabras de comunión con Dios. Pero que tú puedas hoy entender de que Él llegará y que Él llega en el tiempo oportuno, pero que Él viene a tu rescate, te toma de la mano y te dice, estoy contigo, vamos. Estoy contigo, vamos. Y allí donde estás, quiero que ahora te pongas en pie, porque quiero decirte, Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra. Proverbios 29:25 dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. No sea que tú le puedas tener hoy miedo al hombre, a la circunstancia, pero Él te dice hoy, es una trampa tener fe en el hombre, porque tu confianza debe estar puesta es en Dios. Y dice Hebreos 13:6. No sé si están los de la alabanza. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor es el que te ayuda, el Señor va caminando contigo. ¿Qué te puede hacer esa circunstancia? Dios está contigo. ¿Qué te puede hacer ese momento que estás viviendo? Él está contigo. ¿Qué te puede hacer esa persona que te ha lastimado y a la cual ya le tienes tanto miedo? Él está contigo. ¿Qué te puede hacer esa crisis económica? Él está contigo.
Y Él te dice, pon tu mirada es en Él. Pon tu mirada es en Él, porque Él camina del otro lado. Esos miedos que nos paralizan, esos miedos que nos obstaculizan, esos miedos que nos hacen perder la objetividad de las cosas. Hoy es una tarde donde el Señor quiere que tú le digas hoy a Él, Señor, yo te entrego mi corazón, yo te entrego estas batallas, yo te entrego estos miedos. Tal vez te has estado bloqueando, tal vez no has podido avanzar en unas áreas, y Dios, como lo veíamos al principio, Él quiere que vivas en victoria. Él quiere que vivas con ese propósito con el cual Él te creó. Y tú puedes decir, yo soy nuevo, ¿cómo lo puedo hacer? Yo quiero decirte, necesitas aceptar a Jesús en tu corazón, que Él venga a tu rescate, que tú seas el hijo y que le puedas decir a Él, Señor, hoy entrego mi corazón a Él. Y si tú quieres tomar esa decisión, yo quiero que tú pongas tu mano en tu corazón y quiero invitar a toda la iglesia para que nos unamos a hacer esta oración con ellos. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Quiero que tú repitas después de mí. Querido Padre Celestial, quiero que todos acompañemos a hacer esta oración. Querido Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones. Creo que eres Jesús. Creo que Jesús es tu Hijo, quien murió por mis pecados y quien resucitó de la muerte. Yo quiero confiar en Él como mi Salvador y seguirlo como mi Señor desde hoy en adelante. Guía mi vida y ayúdame a hacer tu voluntad. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado en esta oportunidad con nosotros. Si tienes alguna petición, si tienes alguna necesidad o quieres enviarnos un comentario, escríbenos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook o aquí mismo en YouTube y nos encantaría estar en contacto contigo. Esperamos poderte tener en alguna oportunidad presente en persona. Dios te bendiga.